Los fusiles antitanque, un arma que quedó obsoleta más rápido que el tanque. El 22 de septiembre de 1941, la fábrica de Kobrov ensambló los primeros 50 fusiles antitanque, Degtyaryov. 7 semanas después, la división Panfilov ya combatía con ellos cerca de Moscú. El 15 de noviembre, el parte operativo de la división 316 registró el primer resultado documentado: un fusil, un tanque destruido en Shiryayevo. Hacia fines de año, 17.000 fusiles habían llegado a las tropas. Hacia el final de la guerra, esa cifra alcanzaba casi los 400.000. En 1941, la infantería soviética se encontró frente a los tanques alemanes prácticamente sin medios eficaces de combate cercano. Faltaban cañones antitanque. 2 diseñadores recibieron simultáneamente la tarea de crear una nueva arma, Degtyaryov y Simonov. Solo 22 días separaron el planteamiento de la tarea de los primeros disparos de prueba. Ambos modelos fueron adoptados: el PTRD de un solo tiro y el PTRS semiautomático con un cargador de 5 cartuchos. La bala de calibre 14 milímetros y medio perforaba, a 100 metros, un blindaje de hasta 45 milímetros, suficiente para los tanques alemanes del modelo de 1941. Pero los tanques no se quedaron quietos. Hacia 1943, el Tigre entró en combate con un blindaje frontal de 100 milímetros. El fusil antitanque se volvió inútil contra él. El arma seguía siendo eficaz contra los vehículos blindados de transporte de tropas, los vehículos ligeros y los puntos de fuego, pero ya no podía cumplir su tarea principal: detener un tanque. Las tropas soviéticas lograban perforar el blindaje lateral del Tigre con el PTRS a 100 metros, pero ningún comandante quería dejarlo acercarse a esa distancia. La producción cesó en enero de 1945. En Corea, los fusiles soviéticos todavía perforaban los flancos de los tanques estadounidenses. En Vietnam, con ellos se acribillaban los vehículos blindados de transporte de tropas. Después, ese nicho también desapareció, ocupado por los lanzacohetes. Los hidroaviones, matados por su propia guerra. En 1938, en todos los Estados Unidos existía exactamente una pista de aterrizaje de hormigón, en el aeródromo Floyd Bennett, en Nueva York. Todo lo demás era césped y grava. Precisamente por eso los grandes aviones de la época despegaban desde el agua. En los años 20 y 30, el hidroavión de casco era el tipo dominante de la aviación de largo alcance. La razón era puramente práctica. Los puertos abundaban en el mundo, mientras que las pistas de hormigón eran casi inexistentes. El hidroavión no dependía de ninguna infraestructura terrestre, le bastaba con aguas tranquilas. La compañía británica Imperial Airways operaba 40 hidroaviones de casco, frente a 12 aparatos terrestres de la misma categoría. Las marinas de guerra seguían el mismo camino. Japón construyó más de 150 hidroaviones de combate, Gran Bretaña más de 700, los Estados Unidos más de 200. Para patrullar los espacios oceánicos, buscar submarinos y realizar operaciones de rescate, el hidroavión de casco no tenía rival. Pero la guerra que le dio al hidroavión su momento de gloria fue también la que lo destruyó. La necesidad militar exigió aeródromos en todas partes, en las islas del Pacífico, en África, en Alaska. Los gobiernos cubrieron de hormigón miles de pistas en todo el mundo. Cuando la guerra terminó, esa infraestructura permaneció. El avión terrestre ahora podía volar más lejos, transportar más carga y era mucho más fácil de mantener. El agua corroía los cascos, complicaba la carga, hacía peligrosas las operaciones nocturnas. La Marina de los Estados Unidos operó hidroaviones de combate hasta comienzos de los años 70, pero eso fue inercia, no estrategia. Los últimos hidroaviones militares desaparecieron sin dejar sucesores. Los dirigibles, un arma que le temía al fuego. El 4 de abril de 1933, el dirigible militar estadounidense Akron fue sorprendido por una tormenta sobre el Océano Atlántico, frente a las costas de Nueva Jersey. De los 76 hombres a bordo, sobrevivieron 3, 73 muertos. Es la mayor catástrofe de dirigibles de la historia. No el Hindenburg, el Akron. Casi nadie lo recuerda. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania empleó dirigibles para bombardear estratégicamente Londres y París. Era un arma fundamentalmente nueva. La posibilidad de atacar ciudades desde el aire parecía revolucionaria. Alemania construyó más de 100 dirigibles, incluidos los militares. Al principio, los británicos no podían hacer nada contra ellos. Los dirigibles volaban a alturas inalcanzables para los cazas de la época. Pero hacia 1917, la situación cambió.
Los británicos desplegaron alrededor de Londres 2 escuadrones de interceptores, es decir, 110 aparatos. Las balas incendiarias convertían en antorcha el casco lleno de hidrógeno. De los 115 dirigibles alemanes, 77 fueron derribados o puestos fuera de combate. Los alemanes pasaron a los aviones. Los bombarderos tipo Gotha resultaron más rápidos, más baratos y mucho más difíciles de interceptar. Después de la guerra, las marinas de guerra siguieron creyendo en los dirigibles. La Marina de los Estados Unidos construyó 2 dirigibles de combate gigantescos, el Akron y el Macon, cada uno de 239 metros de longitud. Ambos llevaban a bordo aviones capaces de despegar y aterrizar en pleno vuelo. Ambos cayeron al mar. El Akron en 1933, el Macon en 1935. El comandante del Macon fue uno de los 3 supervivientes del Akron. Cualquier tormenta convertía esa estructura de 300 metros en una trampa. El programa fue cancelado. Los trenes blindados, una fortaleza sobre rieles. El tren blindado Krasnaya Zvezda disparaba contra las posiciones alemanas cerca de Leningrado todavía en 1943. Su tripulación estaba compuesta por 183 hombres. Solo podía moverse sobre rieles, y eso lo convertía a la vez en un arma temible e indefensa. A finales del siglo XIX y principios del XX, el tren blindado parecía una solución ideal. Armamento poderoso, protección, movilidad. Se usaron en la Guerra Civil de los Estados Unidos, en la Guerra Ruso-Japonesa, en la Primera Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil Rusa, los trenes blindados fueron la principal fuerza de choque de ambos bandos. La Unión Soviética y Japón siguieron desarrollando nuevos diseños todavía en los años 30, pero los rieles limitaban todo. Los partisanos sabían por dónde pasaría el tren y colocaban explosivos con anticipación. La aviación bombardeaba la vía a cientos de kilómetros del lugar del combate. Los tanques podían avanzar campo a través, rodeando cualquier punto de resistencia. Un puente destruido o un tramo de vía volado convertía esa fortaleza de varias toneladas sobre ruedas en un blanco inmóvil. En los años 30, Alemania prácticamente no desarrolló trenes blindados, considerándolos obsoletos. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, casi habían desaparecido del teatro europeo de operaciones. Al reaparecer durante las guerras de Indochina y Yugoslavia, ya eran una improvisación, no un tipo de armamento planificado. Las tanquetas, un tanque pequeño, un gran error. El tanque ligero TKS enfrentó a las tropas alemanas el 1 de septiembre de 1939. Blindaje de 9 milímetros, tripulación de 2 hombres, una ametralladora. Un proyectil antitanque lo atravesaba de lado a lado. Los tanquistas polacos lo sabían. Atacaron de todos modos. En los años 20, la tanqueta parecía una solución brillante, bajo costo de producción, compacidad, capacidad de actuar donde el equipo pesado no podía pasar. La Carden Loyd británica, precursora de toda la categoría, se distribuyó en 20 países del mundo. La Unión Soviética compró 20 vehículos y la licencia. Polonia, Checoslovaquia y Japón crearon sus propias variantes. Parecía que el futuro pertenecía a las máquinas pequeñas y rápidas. Pero el futuro llegó en forma de fusiles antitanque, ametralladoras pesadas y proyectiles de carga hueca. La tanqueta, con sus 9 a 12 milímetros de blindaje, no resistía nada más pesado que un arma de infantería. En España, Etiopía y China las incendiaban con simples fusiles cargados con cartuchos incendiarios. Tras las pruebas, los militares checoslovacos anotaron en su informe que el diseño era inadecuado para la guerra moderna. La Carden Loyd sirvió de base para el Universal Carrier, un vehículo que se convirtió en el medio de transporte blindado más producido de la historia. Se fabricaron alrededor de 113.000 unidades. La tanqueta desapareció como unidad de combate. La idea de un vehículo ligero y protegido para el transporte de infantería sobrevivió y se transformó en vehículo blindado de transporte de tropas. El caza con cañón, un arma descartada y recuperada. El caza Phantom II entró en servicio en la Marina de los Estados Unidos en 1960, sin un solo cañón a bordo. Ingenieros y generales estaban convencidos de que la era del combate aéreo cercano había terminado. Los misiles guiados alcanzaban el objetivo a decenas de kilómetros de distancia. El cañón pertenecía al pasado. 5 años después, los Phantom entraron en combate sobre Vietnam y resultó que ese cálculo era erróneo. Los cazas con cañón dominaban el cielo desde la aparición de la aviación militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi todas las victorias aéreas se lograron con cañón. Los pilotos se acercaban hasta el contacto visual y abrían fuego.
En Corea, incluso cuando los aviones de hélice fueron reemplazados por los de reacción, el cañón seguía dando la mayoría de las victorias. Los diseñadores del Phantom decidieron que esa etapa había quedado atrás para siempre, pero sobre Vietnam, los misiles aire-aire mostraron una eficacia de entre 9 y 13%. Las reglas de enfrentamiento exigían la identificación visual del objetivo antes de disparar, lo que significaba acercarse a distancias donde los misiles no funcionaban. Los Phantom se encontraban en combate cercano sin arma de combate cercano. Un piloto resumió el resultado en pocas palabras. Las balas son baratas y van a donde se apunta. Él necesitaba un cañón. La Marina creó una escuela de combate aéreo, Top Gun, específicamente para enseñar a los pilotos sin cañón a sobrevivir en el combate maniobrado. La siguiente modificación de serie del Phantom, la versión E, recibió un cañón Vulcan de 20 milímetros integrado. Y esto es lo interesante, el caza con cañón como concepto no murió, simplemente dejó de ser lo principal. Todos los cazas modernos siguen llevando un cañón como arma de reserva, pero en los últimos 20 años, las victorias aéreas reales logradas con cañón se pueden contar con los dedos de una mano. Los tanques lanzallamas, un arma del miedo. El 7 de junio de 1944, al día siguiente del desembarco en Normandía, el pelotón 13 del Regimiento 141 Blindado Real Británico empleó tanques lanzallamas Churchill Crocodile contra posiciones defensivas alemanas. 150 soldados alemanes salieron de sus refugios con las manos en alto tras los primeros disparos de lanzallamas, sin esperar a que los vehículos se acercaran del todo. Los tanques lanzallamas resolvían una tarea concreta: expulsar al enemigo de búnkeres, trincheras y edificios fortificados a los que la artillería no podía llegar. El Crocodile arrastraba un remolque de 6 toneladas con 1.800 litros de combustible, reserva para 80 disparos de un segundo cada uno. El alcance llegaba a 110 metros. En el Teatro del Pacífico, los estadounidenses convirtieron tanques Sherman en lanzallamas, ya que el cañón convencional no lograba penetrar los búnkeres japoneses de hormigón y coral. Contra las fortificaciones defensivas, esta arma resultó eficaz, pero después de la guerra la táctica cambió. Los combates urbanos y las operaciones contra insurgentes exigían precisión, no fuego de área. Los medios antitanque, la bazooka, el Panzerschreck y luego los sistemas de misiles permitían destruir el tanque lanzallamas antes de que llegara a su distancia de tiro. Las convenciones de Ginebra limitaron el uso de armas incendiarias contra el personal. Los Estados Unidos retiraron oficialmente los tanques lanzallamas del servicio en 1978. Israel usó vehículos reconvertidos en los años 80. Hoy, las tareas que cumplían las realizan los cohetes termobáricos, sin necesidad de acercarse del todo al objetivo. Los bombarderos en picado. El avión que murió en picado. El Stuka. El Junkers modelo 87. El aullido de la sirena durante el picado, instalada especialmente para desmoralizar al enemigo. Cuando Alemania atacó Polonia el 1 de septiembre de 1939, el Ministerio del Aire del Reich ya trabajaba en su reemplazo. El Stuka se consideraba obsoleto. La lógica del bombardero en picado era impecable: entrar en un picado cerrado, soltar la bomba a baja altura, salir del picado. Una precisión inalcanzable para el bombardeo horizontal. Durante la guerra relámpago sobre Polonia y Francia, donde el dominio del aire era total, el Stuka destruía todo lo que se le señalaba. Sobre Gran Bretaña, en 1940, el panorama cambió. Los cazas británicos derribaban a los Stuka en picado. En el punto más bajo, el avión volaba lento y no podía maniobrar. En pocas semanas de la batalla de Inglaterra, la Fuerza Aérea Alemana perdió tantos bombarderos en picado que se vio obligada a retirarlos de ese teatro. Hacia 1943, la Real Fuerza Aérea en África escribió en documentos oficiales que no solo el Stuka, sino toda la clase de bombarderos en picado estaba obsoleta. Después de la guerra, el bombardero en picado especializado desapareció. Los cazabombarderos y los aviones de ataque hacían lo mismo más rápido y con menos riesgo. De más de 6.000 Stuka construidos, solo 2 sobreviven hasta nuestros días. Los cañones de asalto, el arma más producida sin futuro. El Stuka 3, cañón de asalto construido sobre la base del Panzer III, fue el vehículo de combate blindado y oruga más producido del ejército alemán durante toda la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron 11.300 unidades del Stuka 3 y sus modificaciones. Es más que los tanques Panther y Tigre juntos. La idea era pragmática. La ausencia de torreta giratoria hacía el vehículo más bajo,
más barato y más simple de producir. El Stuka 3 en versión Ausf G costaba 82.500 Reichsmarks frente a los 103.000 del Panzer III con torreta. En un principio el cañón fue creado para el apoyo directo a la infantería. Cuando las tropas alemanas se encontraron con los tanques soviéticos T-34 y KV, que el cañón del Panzer III no perforaba, al Stuka le instalaron un cañón de 75 milímetros, que cabía en el casco donde no habría entrado en una torreta. Pero el vehículo sin torreta tenía un defecto estructural. Para apuntar el cañón había que girar todo el casco. En la ofensiva, esa limitación se volvía crítica. El cañón de asalto era un arma de apoyo, no de ruptura. Después de la guerra, el tanque de torreta giratoria y capacidades universales desplazó a ambas categorías, tanto el cañón de asalto como el cazacarros sin torreta. Finlandia usó Stuka 3 capturados hasta finales de los años 50. Ahí terminó la historia de esa clase. Los aviones de ataque cercano, el tanque volador de una sola guerra. 36.163 aviones. Esa es la cantidad de Il-2 que la industria soviética produjo durante la Segunda Guerra Mundial, más que cualquier otro avión de combate en la historia. Los soldados alemanes lo llamaban la muerte negra, los soviéticos el tanque volador. Fue creado para un único propósito: destruir todo lo que se moviera en tierra en la franja del frente, a baja altura y bajo un fuego antiaéreo intenso. El concepto del avión de ataque blindado se basaba en una lógica simple. Si el avión vuela a una altura de 50 a 200 metros y ataca con puntería directa, la precisión aumenta notablemente. El blindaje protege a la tripulación de las armas ligeras y de la metralla. El casco blindado del Il-2 pesaba casi 1 tonelada y reemplazaba los elementos portantes del fuselaje. La construcción de Ilyushin se volvió estructural, no adosada. En los primeros meses de la guerra, los Il-2 monoplazas sufrieron pérdidas catastróficas frente a los cazas que los atacaban por detrás, ya que no había artillero trasero. Los regimientos perdían de 2 a 3 aviones de cada 10 por salida, pero la situación estratégica cambiaba más rápido que el avión. En cuanto la aviación contó con una cobertura de caza confiable, la fuerte dependencia del avión de ataque respecto del campo de batalla dejó de ser una ventaja para convertirse en un problema. Resultaba demasiado lento y vulnerable ante los interceptores cuando la cobertura llegaba tarde. Después de la guerra se intentó desarrollar el concepto con el Il-10 y luego con proyectos a reacción, pero ninguno de sus sucesores repitió la escala de producción ni el papel del Il-2. Lo sustituyó el cazabombardero, una máquina universal que no era perfecta en nada, pero tampoco era inútil en ningún papel. El avión de ataque especializado, rígidamente ligado al frente, quedó como el arma de una sola guerra. Si la historia militar te interesa, suscríbete al canal o propone el próximo tema en los comentarios.